Hace 5 años, mi prometida, Chloe, murió en acto de servicio. Su cuerpo nunca fue recuperado. Pero este año, el 20 de agosto a las 8:17, el capitán Miller me llamó personalmente. Dijo que la habían encontrado. No estaba muerta. Estaba viva y bien. Y se iba a casar. De camino a ese pueblo costero, el capitán Miller y los demás oficiales intentaban controlar mis expectativas, pero yo no perdía la esperanza. Era la mujer a la que había perseguido durante 2 años, a la que había apreciado durante 5 y a la que le había propuesto matrimonio 2 veces. ¿Cómo pudo olvidarme? Acaricié el sencillo anillo en mi dedo. Ya me había dicho que sí. ¿Cómo pudo casarse con otro? Un vuelo y luego un autobús. El viaje en autobús de 5 horas fue un infierno de náuseas. Tras 10 horas de viaje, los 4 finalmente llegamos al pequeño pueblo de Seacliff. Ahí está. El capitán Miller señaló un hostal llamado Sunny Skies Inn. La posada, antes desconocida, se había vuelto viral después de que un turista publicara una serie de fotos en línea. El posadero, que apareció inesperadamente en las fotos, ganó una gran cantidad de seguidores. Incluso de perfil, era tan hermosa que dejaba a todos boquiabiertos. El capitán Miller me miró. No recuerda nada. Tienes que serlo. Miré fijamente la puerta, con los sentidos apagados. Cuando el capitán Miller la abrió, un carillón de viento hecho de conchas marinas resonó con un sonido nítido y claro. Ante mí había un gran patio. Un camino empedrado conducía a la casa principal. En el patio, había un columpio enorme, un golden retriever y varios gatos. Me quedé mirando a los animales, sorprendido. De repente, una mujer emergió de detrás de una cortina de conchas marinas ensartadas. Vestida con un sencillo vestido de lino blanco, era de una belleza deslumbrante. En cuanto la vi, me quedé paralizado, sentí un hormigueo en la espalda, un zumbido me inundó la cabeza y sentí como si todas mis funciones corporales cesaran en un instante. Solo pude mirar fijamente, con todo mi ser, a la mujer que tenía delante. Había visto gente casi idéntica a Chloe. Algunas incluso tenían el mismo lunar bajo el rabillo del ojo, pero siempre supe con solo una mirada que no era ella. Esta persona era tan diferente de mi Chloe. Su rostro había perdido la suavidad juvenil de sus 18 años, reemplazado por una serena determinación. Sus ojos oscuros eran claros y cautivadores, como la flor más pura y resistente de la primavera. Y había una nueva capa de desapego. No pude evitar acercarme cada vez más, hasta que vi el lunar junto a su ojo, el cordón rojo alrededor de su cuello. Chloe, susurré, conteniendo un sollozo, temeroso de asustarla. Me miró con la mirada fija de una completa desconocida. Disculpa, Chloe. Apenas pude pronunciar su nombre. La mujer me miró con frialdad. Lo siento, señor, se ha equivocado de persona. Pero podría equivocarme en cualquier cosa del mundo, excepto en Chloe, porque ella era la mitad de mi alma. El capitán Miller me apartó rápidamente. Disculpe, ¿tienen habitaciones disponibles? Chloe se cruzó de brazos, observándonos. Sí. ¿Cuántos? 2. Pasen. Se dio la vuelta y entró directamente en la casa sin mirar atrás. Había sido tan ingenua, pensando que con solo verme, lo recordaría. Que con solo verme, todo sería diferente. Pero la mirada que me dirigió fue aguda y desconocida, con un matiz de fastidio por mi atrevimiento. No lloré cuando supe que estaba viva. No lloré cuando supe que se casaba. Pero al pensar en la mirada de sus ojos hace un momento, sentí como si me aplastaran el corazón, un dolor tan intenso que estaba a punto de estallar. Identificaciones. La capitana Miller nos entregó nuestras identificaciones. Al recibirlas, lo vi claramente, le faltaba la articulación superior del meñique izquierdo. Cuando se dirigió al mostrador, cojeaba levemente de la pierna derecha. Me tapé la boca con la mano. El capitán Miller cogió las tarjetas de acceso y le pidió a uno de los oficiales que me sacara rápidamente de la habitación. Me quedé sentado en mi habitación un buen rato antes de poder hablar. ¿Cómo le había pasado esto? De camino aquí, juré que al verla, le exigiría una respuesta. La había esperado durante tantos años de agonía.
¿Cómo pudo olvidarme y casarse con otro hombre? Pero en cuanto la vi, no pude hacerlo. Solo quería abrazarla. Me quedé tanto tiempo en mi habitación que Leo, uno de los oficiales, se preocupó y me sacó a rastras. Todos estaban en el patio trasero haciendo una barbacoa. Vi a Chloe inmediatamente atendiendo la parrilla. El capitán Miller estaba de pie junto a ella y parecían charlar tranquilamente. «Ethan, ¿te sientes mejor?» Asentí. «Chloe, te presento. Él es Ethan». Extendí la mano lentamente, intentando que no temblara. «Ethan, encantado de conocerte». Su pequeña y familiar mano me dio un breve apretón. «Chloe, tú también». El saludo de desconocidos. En ese instante, un fuerte pinchazo me golpeó la nariz. Recordé justo después de proponerle matrimonio cómo me había abrazado, con una suavidad increíble, susurrando, «Mi marido, mi marido». Lo habíamos perdido todo. Al mirarla, tenía 1.000.000 de preguntas, pero al final, solo pude preguntar, «Qué bonito es aquí». «¿Estás contento?» Dio la vuelta a algo en la parrilla con destreza y respondió con naturalidad, «Está bueno». «Eso está bueno». Mientras hablaba, un trozo de pollo se cayó de la parrilla. Miró hacia la casa. «Papá, ven aquí». Papa, era el nombre del gato atigrado naranja que habíamos adoptado juntos. Ella le había puesto nombre. «Es tan redondo y grumoso», dijo. «Llamémoslo simplemente Patata». Al ver al gran Golden Retriever trotar, meneando la cola, se me hizo un nudo en la garganta. «¿Lo llamaste Patata?» «Sí, es una patata grande y redonda». «¿Cómo más lo llamaría?» Me di la vuelta, con el corazón dolido. Solo a ella se le ocurrió un nombre tan disparatado. Una vez lista la comida, nos reunimos todos alrededor de una mesa para comer. Tomé una cerveza y empecé a beberla a grandes tragos, el sabor amargo me inundó la boca. La miré desde el otro lado de la mesa. El lunar del que siempre bromeaba con ella seguía allí, al igual que el cordón rojo alrededor de su cuello. Simplemente no sabía si era el que yo le había puesto. Nada parecía real. Leo empezó a repartir brochetas y le puso unos champiñones en el plato. Se los arrebaté antes de que pudiera hacerlo. «No, no puede comer champiñones». De repente, todos en la mesa me miraron fijamente. Justo cuando buscaba una explicación, un hombre corrió y abrazó a Chloe, frotándole la cara contra el cuello. «Chloe, te extrañé muchísimo». Las puntas de las orejas de Chloe se pusieron rojas. «Compórtate», la regañó, pero su voz solo denotaba cariño. Se zafó de sus brazos y lo presentó con una sonrisa. «Este es mi prometido, Liam». Me quedé allí, todavía con los hongos en la mano, mirando fijamente al hombre cuya sonrisa era tan brillante como el sol. Un temblor me recorrió el pecho y sentí como si me hubieran dado un mazazo. El dolor era tan intenso que no podía respirar. «Hola a todos, soy Liam, el prometido de Chloe. Bienvenidos a Seacliff». El capitán Miller y los demás lo saludaron. Liam era un conversador. Tenía un cumplido para todos, incluyéndome a mí. «Ethan, hombre, no solo eres guapo, sino que mira qué pelo tienes». «Yo no tengo tanta suerte. Estoy a punto de quedarme calvo». Entonces pareció recordar algo y se volvió hacia Chloe. «Oye, Chloe, ten cuidado con mi pelo, o seré un novio calvo en la boda la semana que viene». Chloe le alborotó el pelo y rió entre dientes. «Bien». Vi la mirada en sus ojos, tan clara e inmaculada, llena de entusiasmo por la boda. Se veía igual que yo una vez. «¿Boda?», preguntó Leo. «Así es. Es el próximo miércoles. Nos encantaría que todos estuvieran allí». Abrí otra cerveza. Liam también tomó una, pero Chloe se la quitó enseguida. «No vas a beber eso», suplicó Liam. «Solo un sorbo». Entonces, justo delante de nosotras, nos robó un beso rápido. «Vamos, mi dulce Chloe. Solo un sorbo. Mejor bebe esto». Le entregó un termo blanco. Dentro había capullos de rosa flotando en agua caliente. Al abrirlo, el aroma floral llenó el aire. Liam frunció el ceño. «¿Té de rosas?» «Chloe,
te he dicho 1.000.000 de veces que no me gusta el té de flores. ¿Por qué siempre lo olvidas? No lo sé. Es solo por costumbre. Al oír sus palabras, me di la vuelta y terminé mi cerveza. Nunca me gustó beber agua. En el instituto, me cansaba tanto la voz de estudiar en voz alta que a veces apenas podía hablar. Para que bebiera más, Chloe me preparaba de todo, tés florales, tés de frutas, olón, siempre algo diferente. En invierno, incluso me preparaba sidra de manzana caliente y néctar de pera. Cada vez que conseguía un vaso más, mi orgullosa Chloe trataba mi termo azul como una reliquia sagrada. Al verme con mi cerveza, Liam intentó regatear de nuevo. Mira, Ethan se está tomando una. Quizás ese sea el secreto de su pelo tan bonito. Eres ridículo. Miré la lata que tenía en la mano y sonreí con amargura. Mi prometida tampoco me dejó beber. Soy un peso ligero, así que me vigilaba de cerca. Liam me miró. ¿Y ahora se enoja cuando bebes así? Miré a Chloe y negué con la cabeza. Hace tiempo que dejó de cuidarme. Al darse cuenta de que había dicho algo incorrecto, Liam me miró con disculpa. Dejó de protestar y, obedientemente, se bebió toda la taza de té que le había dado Chloe. Solo comí esa brocheta de champiñones, pero bebí mucho. Me daba vueltas la cabeza, así que decidí volver temprano. Al alejarme, oí la risa estruendosa de Liam. Miré hacia atrás y lo vi aferrado a Chloe como un perezoso, hablando a 1000 por hora. Ella se tambaleó bajo su peso, pero siguió recogiendo la mesa con paciencia, como si ya estuviera acostumbrada. Chloe nunca tuvo un carácter fácil. Pensé que solo guardaba la paciencia para mí. Pensé que yo era el único a quien amaría. Mirando a Liam, cuyo rostro rebosaba de felicidad, me agarré el pecho con fuerza mientras un dolor agudo me lo atravesaba. Sentí que me moría. Debería ser yo. Debería ser yo quien la malcría. Luché contra el impulso de romperlos y me obligué a volver a mi habitación. Abrí mi bolso y tiré todo al suelo hasta encontrar mis pastillas. Solo después de tragármelas, la oleada de emociones empezó a disiparse. Para cuando Leo entró, ya estaba tranquila. Pensé que ibas a armar un escándalo ahí fuera. Miré por la ventana. Lo estaba planeando, pero no me atreví. Vi todo lo que empacaste. ¿Esperabas ayudarla a recuperar la memoria? Esa maleta contenía 10 años de nuestra vida juntos, la primera nota que me escribió, su primera carta de amor, todos los regalos de cumpleaños que me dio entre los 18 y los 28, nuestra primera foto y la primera foto de nuestra boda. Negué con la cabeza. Ese nunca fue el plan. Leo me miró atónito. ¿Pero por qué? Pensando en la horrible forma en que murieron sus padres, cerré los ojos y me tranquilicé. No quiero que pase por el dolor de perder a su familia 2 veces. Dormí hasta tarde al día siguiente. Para cuando recogí mis cosas y salí con mi cuaderno de dibujo, ya era pasada la hora del almuerzo. Leo me hizo señas para que me acercara. Ethan, te guardamos algo de comida. Unas personas charlaban alrededor de una mesa de madera en el patio. Cuando Liam me vio, volvió a entrar y salió con un sobre naranja, que me entregó como si fuera un objeto preciado. Ethan, no tenemos mucha familia, así que sería un honor para nosotros que vinieras a nuestra boda. Era una invitación formal. Tomé el sobre, pero no me atreví a abrirlo. Liam me animó. Ethan, eres un artista. Cuéntanos qué te parece el diseño. El fino trozo de papel parecía pesar 1 tonelada. Aquí. Déjame ver, intervino Leo rápidamente. Este color es precioso. Yo también lo creo. Chloe eligió el naranja. Yo quería el azul, pero el naranja queda mucho mejor. Ethan, ¿cuál es tu color favorito? Dejé mi cuaderno de dibujo y señalé mi camisa naranja. Nunca tuve un color favorito antes de la prepa. Un día me puse una chaqueta naranja y Chloe me dijo que me quedaba bien. El naranja ha sido mi color favorito desde entonces. ¡Guau! Ethan, tú y mi Chloe tienen el mismo gusto. Mi Chloe. Esas 2 palabras me sonaron muy chocantes. Antes, lo que más le gustaba decir a Chloe delante de los demás era, mi Ethan. Leo, al ver mi expresión, tomó rápidamente la invitación.
El dibujo de adentro se parece mucho a ti, muy guapo. ¿Pero es al atardecer? ¿La boda es al anochecer? Liam se frotó la cara. Fue idea de Chloe. ¿Por qué? Porque alguien no es madrugador. Liam me miró desconcertado. ¿Y Zen, cómo lo supiste? A Chloe le encanta dormir hasta tarde. Pero lo más importante es que siempre le ha encantado la noche. Una vez le dije que esa noche era mi momento favorito del día, porque era cuando mi bella durmiente por fin despertaba y volvía a ser mi novia. Chloe tenía el sueño pesado por naturaleza. Despertarse a las 5:30 para ir a la escuela era una tortura para ella. ¿Quién hubiera pensado que mi pequeña dormilona acabaría en una profesión tan exigente? Durante 3 años, cada mañana, se sentaba en la parte trasera de mi bicicleta, abrazándome con los ojos cerrados, intentando dormir un poco más. Podía tener 3 sueños distintos en los 10 minutos entre clases. Y cada vez que se despertaba, mi chaqueta del colegio le colgaba de los hombros. Una vez, viéndola dormir tan profundamente, le susurré al oído, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Duermes tanto? ¿Cómo vas a despertar para nuestra boda? Entonces, el día de su 24 cumpleaños, se despertó, rozada por mi barba incipiente. Me apartó e intentó volver a dormirse. La abracé, le di unas palmaditas suaves en la espalda y le dije con voz ronca, Chloe, celebremos nuestra boda por la noche. Ella murmuró que estaba de acuerdo. La besé en la frente y suspiré con satisfacción. Tenemos que dejar que mi pequeña dormilona descanse. Si no, podría ponerse de mal humor y negarse a casarse conmigo. ¿Qué haría entonces? Y ahora, no era que no me casara con ella. Era que se casaba con otro. Realmente no había nadie a quien quejarme. Me levanté y agarré mi cuaderno de dibujo. En ese momento, la mirada de Liam se posó en el anillo que llevaba en el dedo. Al ver su mirada, sacudí el anillo ligeramente. Porque ella dijo lo mismo. ¿Estás casado, Ethan? Sí, desde hace 5 años. Liam se sorprendió. ¿Y dónde está tu esposa? ¿No vino contigo? Vi a Chloe caminando hacia nosotros a lo lejos y negué levemente con la cabeza. Al salir de la posada, la risa de Liam me siguió. Le estaba contando a Leo toda la historia de su propuesta de matrimonio a Chloe. Caminé más rápido, como si huyera de un fantasma. Encontré un lugar tranquilo y monté mi caballete. Justo cuando cogí mi paleta, me invadió un mareo. Saqué el pastillero del bolsillo y me tragué una dosis. La sensación fue remitiendo poco a poco. Chloe siempre decía que era una persona desafortunada. Nunca tuvo un golpe de suerte, ni siquiera ganó una bebida gratis de una chapa. Pensaba que la suerte debía de odiarla. Pero mi Chloe era la mejor del mundo y se merecía toda la suerte. Así que ese día, ganó el peluche que llevaba siglos intentando conseguir de la máquina de garras. Su té de burbujas era gratis. Incluso ganó el gran premio de $5,000 en el juego promocional del supermercado. Incluso el refresco que le compró a su amiga Amy ganó otra tapa. Chloe no lo podía creer. ¿Cómo pudo ella, que había sido una desconocida para toda su vida, tener de repente un día tan perfecto? Justo entonces, al girar, el coche en el que viajaban se tambaleó hacia adelante sin control. Al ver la pared acercándose, Chloe gritó, «Crash». El coche se estrelló contra la pared. Pero, sorprendentemente, casi no hubo impacto. Chloe, que se había cubierto los ojos, miró lentamente entre sus dedos. Vio un suave resplandor naranja. La luz y el aroma de las flores se extendieron para iluminar a la persona que estaba en el centro. Estaba de pie en un mar de flores, con un traje a medida. Todos nuestros amigos y familiares estaban allí, vestidos de gala, listos para recibir a mi niña. Incluso Petatou estaba allí, sentado a mi lado con un elegante smoking. Chloe miraba con incredulidad la escena que tenía ante sí. Me acerqué, abrí la puerta de su coche y lo primero que dije fue nuestra vieja broma, «Oye, Chloe, ya es hora». Era nuestro código para todo. Hora de cenar, hora de ir a casa, hora de un beso. Y ahora, hora de que seas mi esposa. La saqué del coche entre un rugido de aplausos. Yo,
que solía ser tan tranquila y serena, de repente estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. «Chloe, ¿tuviste un buen día?» Chloe estaba tan abrumada por la emoción que no podía hablar. Solo asintió una y otra vez. Sonreí, sintiéndome un poco malvada. «Chloe, hay algo muy importante que necesito que hagas. Y solo tú puedes hacerlo». Me miró, su rostro era la viva imagen de la inocencia. «¿Qué quieres?» «Sé mi esposa. Cásate conmigo y haré que cada día sea así de afortunado para ti. Además, soy un paquete completo. Me tienes a mí, y quizás a uno o dos más en el futuro». Fue extraño, muchas cosas entre Chloe y yo sucedieron de forma natural. No había necesidad de grandes planes ni de especulaciones. Simplemente sabía que me casaría con ella, y ella sabía que era la única para mí. Después de la propuesta, compré un billete de lotería de camino a casa. Le dije, si gana, los 30 millones son todos tuyos. ¿Y si no?, preguntó. Respondí sin dudarlo. Entonces demuestra que casarme contigo agotó mi suerte. Se echó a reír y luego dijo con fingida seriedad, siempre pensé que tenía mala suerte. Resulta que solo lo estaba guardando todo para conocerte. Claro que sí. Acumulaste 18 años de suerte solo para encontrarme. Será mejor que me cuides bien. Me incliné y la besé, y luego le dije con toda la sinceridad del mundo, lo haré. Mientras el sol comenzaba a ponerse, miré con avidez el cielo rojo intenso. Sus palabras aún resonaban en mis oídos, pero ella ya no estaba. Cuando regresé con mi cuaderno de dibujo, las luces de la posada ya estaban encendidas. Al acercarme, vi una figura junto a la puerta. La brasa roja y brillante de un cigarrillo danzaba en la oscuridad, y un ligero olor a alcohol me llegó. Fruncí el ceño. Cuando me oyó y giró la cabeza, vi un destello de pánico en sus ojos. Rápidamente escondió un vaso tras la espalda y soltó una tos extraña, con la misma expresión que Chloe solía tener cada vez que la pillaba bebiendo a escondidas. Me mantuve firme, usando todo mi autocontrol para ignorarla. Pero justo cuando estaba a punto de pasar, la oí hablar. Ethan, te recuerdo. Fue como si hubiera explotado una bomba. Toda la sangre de mi cuerpo se me subió a la cabeza. ¿Había vuelto mi Chloe? Me giré rígidamente. Me temblaban los hombros y las piernas, y el corazón me latía con fuerza. Tenía su nombre en la punta de la lengua, pero se apagó al encontrarme con su mirada serena. Mi Chloe jamás me miraría así. Sus ojos siempre sonreían, siempre me envolvían en su calidez. El repentino latigazo de esperanza y desesperación me dolió el corazón. Bajé la cabeza para que no viera que tenía los ojos rojos. El capitán Miller me contó algunas cosas, pero no te mencionó. Lo analizó con detenimiento. Siento que te conozco, pero no como a un colega. Cada vez que te veo, siento una sensación de culpa, quizá incluso un poco de miedo. Sabías que era alérgica a los hongos, y el cordón rojo de tu cuello es igual al mío. Nos unimos en Starlight Point. Yo había deseado que estuviera a salvo, y ella había deseado que todos mis sueños se hicieran realidad. Cada cordón tenía un pequeño dije de plata con nuestras iniciales. Lo había olvidado. Chloe recibió entrenamiento en reconocimiento. Incluso sin sus recuerdos, sus instintos seguían siendo agudos. La actitud excesivamente amistosa del capitán Miller y su equipo no le habría pasado desapercibida. Era solo cuestión de tiempo para que lo descubriera. En cuanto a quién era yo, no lo había adivinado o lo había adivinado y se negaba a creerlo. Levanté lentamente la cabeza para encontrarme con su mirada inquisitiva, pero sus ojos se posaron en mi anillo. Lien dijo que estabas casada. Tú, y yo. Tenía las manos en los bolsillos, pero sabía que las tenía apretadas en puños. Debía de estar dándole vueltas a la cabeza. Claro. Una mujer a punto de casarse con un buen hombre, embargada por la felicidad, aparece de repente un hombre de un pasado que no recuerda. Debió de estar completamente desconcertada. Tenía un nudo en la garganta y tardé varios intentos en poder hablar. Estoy casada, pero no tiene nada que ver contigo. Pude verla respirar aliviada. Ese fue el momento más doloroso de mi vida. Nunca imaginé que llegaría el día en que Chloe se sentiría aliviada de no tener ninguna conexión conmigo.
Todavía recuerdo en el instituto cómo se le ponían las puntas de las orejas rojas cuando la pillaba mirándome, y la cara que puso cuando acepté ser su novio. Parecía como si le hubieran regalado el mundo entero. Solo había visto esa sonrisa triunfal en su rostro 2 veces. ¿Y tu esposa? La miré y se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Ella me miró, nerviosa, y empezó a disculparse. Lo siento. Un dolor agudo me atravesó el estómago de repente. Me agaché y levanté una mano para detenerla. Tus padres se apiadaron de mí. Me criaron como a un hijo. No éramos muy unidos. Solo vine aquí para ver cómo estabas, por su bien. En cuanto al cordón, lo tiré y se rompió. Tus padres lo compraron para tu seguridad. Y ya que estaban, me compraron uno. Chloe me miró en silencio. Ya no tenía fuerzas para mentir. Esas pocas frases deberían bastar para que se casara en paz. No sé cómo volví a mi habitación. Pensé que me estaba sobreponiendo, pero en cuanto le di la espalda, sentí que mi vida se había acabado. Las lágrimas me nublaban la vista, mientras miraba mi rostro exhausto y demacrado en el espejo. Me quedé en el baño, desmoronándome en silencio. 5 años. Durante 5 años, soñé con que ella volvía a mí. Y en cuanto lo hizo, tuve que apartarla. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué a mí? El torbellino emocional me revolvió el estómago y noté un sabor a sangre en la garganta. Ethan, ¿qué pasa? Abre la puerta. Me apoyé en la pared, tiré de la cadena y me eché agua rápidamente en la cara antes de salir como si nada. Estoy bien. Solo me resbalé. La compasión en los ojos de Leo era difícil de soportar. No tienes que fingir conmigo. Me di la vuelta. Estoy bien. Leo parecía querer decir algo más, pero solo me dio una palmadita en el hombro y se fue a su lado de la habitación. Al girarse, mi mirada volvió a posarse en la mesa. La invitación naranja. La boda de noche. Debería haber sido mía y de Chloe. Una oleada de amargura me invadió, y la emoción me dominó. Salí furioso de la habitación, rumbo al salón principal. Tenía que decirle que era su prometido. El aire salado del mar me azotó la cara. Se oyeron risas desde el segundo piso. Levanté la vista y vi a Chloe secándole el pelo a Liam. El gesto era tan familiar, tan lleno de amor. Liam estaba cómodamente acurrucado contra ella, y yo, que antes ocupaba ese lugar, ahora era solo una observadora externa. El sonido de su risa me paralizó. Si le decía la verdad, ¿qué pasaría? Chloe era de las que siempre hacían lo responsable. ¿Qué haría conmigo? No quería su compasión. Quería su amor. Para cuando logré controlar mis emociones y regresé a la habitación, era pasada la medianoche, pero Leo seguía despierto. Chloe lo descubrió sola, dijo. Puede que tenga amnesia, pero no ha olvidado su entrenamiento. Lo sé. Chloe siempre fue astuta. Claro que se daría cuenta de los intentos no tan sutiles del capitán Miller de acercarse. ¿Sus padres? ¿Miller le habló de ellos? La sala se quedó en silencio un momento. Le dijo que había sido un accidente de coche. Asentí. No dije nada más. Al menos esa era una razón con la que podía vivir. Chloe dijo que quería volver a Linwood con nosotros después de la boda. Tras una larga pausa, hablé. Se va a casar. Debería llevar a su marido a ver las tumbas de sus padres. ¿Es lo correcto? ¿Preguntó por ti? Pensé en ella esperándome en la puerta. ¿Lo hizo? No le dije nada. No te preocupes. Ethan, sabes que no me refería a eso. Me agarré el estómago al sentir una oleada de dolor. Pero es a lo que me refiero. De los 18 a los 28, durante 10 años, Chloe había sido parte de mí. Era como una enredadera que envolvía todos mis recuerdos más preciados. Arrancarla ahora era como arrancarme la piel, dejándome en carne viva y en agonía. Al tercer día allí, el insomnio regresó. Me quedé despierto hasta el amanecer. Su boda era en 2 días. Temprano por la mañana, oí la voz de Liam en el patio, haciendo los preparativos.
Necesitamos un arco floral aquí, rosas rojas. La alfombra roja tiene que ser extra larga y el fondo tiene que ser enorme. Y necesitamos un muro de fotos. A Chloe le encantará. El ruido del patio era incesante. Escondí la cabeza bajo las sábanas, pero la voz de Liam seguía resonando en mis oídos. También teníamos una boda planeada. El pasillo estaría decorado con el mismo jazmín blanco de mi pedida de mano. El ramo lo hizo ella misma Chloe, con fresias naranjas que desprendían un aroma dulce y delicado. Las sillas estaban atadas con cintas naranjas. Revisamos el menú 4 veces para que quedara perfecto. Incluso elegimos juntos los recuerdos de boda, cajitas con un dibujo de nosotras dos. Recuerdo haberle tomado la mano mientras caminábamos por ese largo pasillo florido. Su mano estaba cálida en la mía, y no podía evitar que temblara. Era solo el ensayo, pero estaba hecha un manojo de nervios. Todo iba a la perfección, pero la llamada para su misión llegó esa misma noche. Nunca pude ponerle el anillo. Ella nunca me vio con el traje que mandé a hacer a medida, con su nombre bordado en el interior. No dejaba de disculparse, prometiendo que volvería en una semana. Solo una semana, y luego volvería para casarse conmigo. Así que esperé, y esperé, durante 5 años, hasta que me enteré de que se casaba con otro. Cuando por fin salí, el patio estaba lleno de gente montando. Liam me vio y corrió hacia mí. Ethan, amigo, necesito un favorcito. Nunca imaginé que el favor que quería era que lo ayudara con su boda. Sobre el gran fondo blanco, saqué mi paleta con maestría, mezclé los colores, y con unas pinceladas rápidas, pinté el contorno de una puesta de sol. ¡Wow! ¡Perfecto! Ethan, eres increíble. Si no tuviéramos que subir fotos, te pediría que lo pintaras todo. Limpié mi pincel. ¿Fotos? Liam regresó con una caja. Fotos mías y de Chloe de los últimos 5 años. Empezó a colgarlas en la pizarra. Era una persona abierta por naturaleza, o quizás solo quería compartir su felicidad con el mundo, porque me contaba la historia detrás de cada uno. Este fue justo después de que Chloe saliera del hospital. Estaba delgadísima, pero feroz como un gato acorralado. La rescaté, así que empezó a trabajar para mí para pagarme. Fui yo quien se enamoró de ella primero, claro. La perseguí durante 2 años, pero siempre me rechazaba por la misma razón. Liam se rascó la cabeza. Dijo que había olvidado algo importante, algo muy importante, y que no había podido pensar en nada más hasta que lo recordó. De repente recordé lo que había dicho durante mi propuesta. Chloe, hay algo muy importante que necesito que hagas, y solo tú puedes hacerlo. ¿Qué es? Sé mi esposa. Miré su foto, mi caballo de voz. ¿Encontró alguna vez esa cosa tan importante? Liam negó con la cabeza. No, nunca lo recordó. Pasé 3 años ayudándola a buscar, vagando sin rumbo. Luego pasamos por momentos difíciles juntos, y supongo que se apiadó de este viejo y finalmente aceptó. Tras un largo silencio, me oí decir, supongo que no era tan importante después de todo. Liam inmediatamente discrepó. No, era importante para ella. Odia los hospitales, pero pasó 3 años de terapia intentando recordar, sin faltar a ninguna cita. En la foto, Chloe estaba de pie junto al mar, bañada por la luz del sol. Su sonrisa era tan libre y radiante. Por un instante, vi a la chica de 18 años de la que me enamoré. Extendí la mano y toqué la foto. ¿Para qué molestarse? Si olvidas algo, no debe haber sido importante. Ethan, deberías ser el primero en firmar el libro de visitas. El bolígrafo naranja me pesaba muchísimo en la mano. Lo sostuve un buen rato y luego lo dejé. No, está bien. Mi letra no es muy buena. Había que encargar las flores de la boda, y Chloe estaba ocupada con otros arreglos. Así que Liam me llevó con él. Quería decir que no, pero una parte de mí quería saber más sobre sus últimos 5 años. La floristería del pueblo era pequeña, pero estaba rebosante de flores. Oiga, señor Peterson, gritó Liam. Necesito 1000 rosas rojas para el miércoles. Eran clientes habituales. El dueño le hizo una señal de aprobación.
Acababan de llegar fresias frescas. ¿Quieres unas cuantas? Liam negó con la cabeza. No, prefiero flores con un aroma más intenso y colores más intensos. Son demasiado sutiles para mí. El hombre era como una rosa. Apasionado y vibrante. El tipo de persona que podía sanar a cualquiera, incluso a alguien que estaba roto. Terminé comprando 2 fresias naranjas antes de irnos. Su delicado aroma era reconfortante. En un puesto de frutas calle abajo, Liam se agachó para elegir unos mangostanes. El favorito de Chloe. Debería regalarle un montón. Vivíamos en el norte, donde todo era manzanas y peras. Nunca supe que su fruta favorita fuera el mangostán. Sentía que, aparte de su cara, ya nada en ella era mi Chloe. El rugido de una motocicleta resonó calle abajo. Una moto venía dando tumbos por el estrecho callejón, seguida por 2 policías. Venía directa hacia nosotros, sin dar señales de frenar. Justo cuando Liam empezaba a levantarse, la moto ya estaba encima de él. Lo aparté con todas mis fuerzas. Un dolor punzante me recorrió el cuerpo al estrellarme contra el puesto de frutas y luego caer al suelo entre una cascada de fruta rodante. Lo último que vi fueron mis fresias aplastadas bajo la bota de alguien. Ethan, en mi tercer día en Seacliff, me desperté en el hospital. Era de noche. Un grupo de personas estaba reunido alrededor de mi cama, incluyendo al capitán Miller y a Chloe. No tenía energía para hablar. Liam fue el que más habló, con los ojos llenos de culpa. Desperté de nuevo en la oscuridad de la madrugada. Lo primero que hice fue tocarme la cabeza. En la oscuridad, una mano la apartó con suavidad y me ajustó algo. Sentí una gota cálida en el dorso de la mano y la persona a mi lado suspiró profundamente. ¿Cuándo te enteraste? Miré la figura sombría de Leo y suspiré. Hace unos 6 meses. ¿Por qué no nos lo dijiste? Le di una palmadita en el brazo. No es malo. Para mí, esta enfermedad es una liberación. Lo siento, Ethan. Lo siento mucho. No sabía que estabas enfermo y estaba tan a la defensiva, intentando mantenerte alejado de ella. Le di una palmadita en la mano. No te equivocaste. Mis intenciones no eran buenas. Estamos hablando de Chloe. La mujer que amé durante 10 años. La mujer con la que casi me caso. Tenía que intentarlo. Otro calambre me agarró el estómago. Contuve la respiración hasta que se me pasó. Si no fuera por esto, habría luchado por ella. Habría montado un escándalo. No podía dejarlo pasar. La voz de Leo estaba cargada de emoción, y me dolió oírla. ¿Seguro que no se lo vas a decir? Aún tienes tiempo, Ethan. Su repentino cambio de opinión me pilló desprevenida. Parpadeé con fuerza, intentando contener las lágrimas. Por mucho que lo deseara, tuve que aceptarlo. No. Ambos sabemos que la muerte de sus padres no fue un accidente. Fue una represalia. Si supiera la verdad, ¿cuánto dolor le causaría? Y conociéndola, no lo dejaría pasar. Arriesgaría su vida por venganza. No puedo dejar que la vuelvan a lastimar. Sollocé. No puedo decirle que soy su prometido y luego pedirle que organice mi funeral. ¿Cómo podría soportar perder a 3 familiares a la vez? Está a punto de casarse. Leo apartó la mirada. Incapaz de escuchar más, me encontré consolándolo. No te sientas mal por mí. Cuando recibí el diagnóstico, me sentí aliviada. Sentí que todo el sufrimiento por fin iba a terminar. No fue hasta que supe que Chloe estaba viva que me desmoroné. Pero ahora, al verla con Liam, casi me alegro de estar enferma. Ethan, giré la cabeza y respiré hondo. Además, ¿la viste? Es una persona nueva, esta Chloe. No es mi Chloe. Mi Chloe sigue ahí fuera, esperándome. Y la veré muy pronto, Leo. Leo me dio una suave palmadita en el hombro. Lo miré. Leo, ¿puedes hacer algo por mí? Esa noche, Leo estaba demasiado inquieto para dormir. Pero yo, tras haberle confesado finalmente mi secreto, dormí profundamente, sin ninguna carga. Me desperté temprano el 4.º día.
Leo me ayudaba con la peluca. No dijo nada, pero su tacto era cada vez más delicado. Cuando Liam trajo el desayuno, noté que tenía la mirada perdida. Estaba apático y parecía distraído. En cuanto Leo salió de la habitación, se acercó a mi cama. Ethan, Chloe era tu prometida. ¿Verdad? Me temblaba la mano que sostenía el tazón de avena. Antes de que pudiera hablar, él continuó. No quería rebuscar entre tus cosas. Solo buscaba ropa para cambiarte en la maleta. Dejé el cuenco y miré al hombre angustiado que tenía delante. Yo fui quien la robó, dijo. Debería haber sido tuya. Yo fui quien la tuvo durante los últimos 5 años. Lo siento mucho, Ethan. Lo siento mucho. El hombre estaba consumido por la culpa. Lo miré. Liam, no tienes nada que disculparte conmigo. La mujer que amas es la persona que es ahora. La mujer que amo es la misma persona que era. No me robaste nada, pero son la misma persona. Negué con la cabeza, con voz firme. No, la mujer que te ama es la persona que es hoy. La mujer que me amó ya no está. Digo que son diferentes, y por eso son diferentes. No arriesgué mi vida salvándote solo para verte cancelar la boda. Liam se quedó hasta que Leo regresó, y se fue con una culpa aún mayor en los ojos. Leo fue a dormir un poco esa tarde, con la intención de traerme la cena más tarde. Nunca esperé que Chloe fuera quien apareciera con mi comida. En cuanto entró, agradecí llevar mi mejor peluca, pero también me aterraba que estuviera torcida. La ajusté frenéticamente mientras ella me daba la espalda. El termo contenía unas natillas sencillas, unos panecillos de leche y costillas braseadas. Probablemente no sabía qué podía comer, así que trajo opciones. Para mi sorpresa, incluso había un pastel de boniato y queso, mi favorito. Tenía muchísimas ganas de probar sus costillas, para ver si por fin había aprendido a no usar demasiada salsa de soja, pero mi estómago solo aguantaba unos bocados de crema. Me senté en la cama y ella se quedó junto a la ventana. Guardamos silencio, pero no fue incómodo. Me recordó cómo éramos antes. Al despertar de la siesta, me sentaba en el alféizar de la ventana a tocar la guitarra, y ella, tumbada en la cama, me observaba. No necesitábamos palabras. Nos entendimos perfectamente. Por una vez, mi estómago cooperó y me terminé toda la crema. Al alcanzar el pastel de boniato, ella se acercó y me lo entregó. Gracias, dije. No me lo agradezcas. Salvaste la vida de Liam. Debería agradecerte. El boniato, que debería haber estado delicioso, ahora solo sabía amargura. Di unos mordiscos y aparté la comida. Sabía que tenía algo que decir, pero al final, solo dijo, mejórate pronto. Sabía que debía felicitarlos. Desearles un feliz matrimonio, una larga vida juntos, algo. Pero no pude articular palabra. Gracias. Espero que tú también. Me costó todo mi esfuerzo continuar. Que tengas una buena vida. Perdóname. Fue la mejor bendición que pude dar. Chloe asintió, recogió el contenedor y se fue. La seguí con la mirada hasta que se cerró la puerta. En cuanto lo hizo, saqué mis 4 y arrastré mi cuerpo herido hasta la ventana. Su figura apareció abajo. La miré fijamente, intentando grabar su imagen en mi memoria. Después de todo, sería la última vez que la vería. El 5.º día era el día de la boda de Chloe y Liam. Oí que me habían reservado un asiento en primera fila, pero ya estaba en tren de vuelta a Linwood. Había comprado el billete con antelación. Apenas me había sentado cuando el dolor de estómago volvió a aparecer. El dolor había sido cada vez más frecuente estos últimos días. Sabía que se acercaba el momento de hacer lo que le había pedido a Leo. Chloe me había consentido. Solía ponerme de mal humor por el más mínimo dolor. Sus amigas siempre decían que tenía un carácter terrible, pero conmigo, era infinitamente paciente. Incluso cuando yo me comportaba de forma completamente irrazonable, me convencía con facilidad. Siempre funcionaba. Me abrazaba fuerte, su voz era un murmullo en mi oído, y solo oírla decir mi nombre hacía que todo el dolor desapareciera. Pero ahora, el dolor era tan intenso que un sudor frío me cubrió la frente.
Me aferraba el estómago con los dedos, con los nudillos blancos por la presión. Antes, se le habría roto el corazón al verme así. Me habría abrazado con ternura, calmándome con paciencia hasta que el dolor desapareciera. Pero ahora, el dolor era 100 veces peor que cualquier otro que hubiera sentido antes. Y no había nadie que susurrara mi nombre. Me desplomé sobre la mesita, susurrando su nombre. «Chloe, ¿por qué no estás aquí para curarte?» El tren seguía traqueteando, y los analgésicos finalmente me hicieron dormir. Soñé que estaba de vuelta en el instituto y la vi, mi Chloe de 18 años. La Chloe que solo tenía ojos para mí, la Chloe que solo me amaba a mí. Si hay una próxima vida, espero que sea la primera persona que vuelva a encontrar. La historia de Chloe. Llegamos a Linwood por la tarde. Lo primero que hicimos fue visitar las tumbas de mis padres. Al ver la fotografía de la lápida, finalmente comprendí de dónde provenían mis ojos. Eran tal como los había imaginado. Una madre dulce y apacible, y un padre severo y serio. Después de presentarles mis respetos, les pedí a los demás que me dejaran un momento a solas. Me quedé allí un buen rato, contándoles a mis padres todo lo que había sucedido en los últimos 5 años. Para cuando bajé del cementerio, las lágrimas de mi rostro se habían secado y el olor a incienso se me pegaba a la ropa. Pero al mirar las calles que conocía, aún sentía un vacío interior, como si me faltara algo. Sentía que había olvidado algo importante. El capitán Miller nos dejó en el antiguo apartamento de mis padres. Era un edificio antiguo, pero bien cuidado. En cuanto abrí la puerta, se levantó una nube de polvo. «Tanto polvo», tosió Liam. Me acerqué a un gran retrato familiar en la pared de la sala. Algo se agitó dentro de mí. En la foto, yo vestía mi uniforme de policía y abrazaba a mis padres. Los tres sonreíamos. Era una foto familiar perfecta, pero sentía que faltaba algo. Liam y yo empezamos a limpiar. Cuando vi una bicicleta vieja en el balcón, una imagen cruzó mi mente. Bajo un cielo azul brillante, un niño iba en ella, y en la parte de atrás iba una niña, profundamente dormida, con un aspecto tan débil y vulnerable que me dolió el corazón. La imagen desapareció en un instante. Encontramos muchas fotos de mi infancia. A Liam le fascinaron, pero yo no sentí nada. Cuando casi terminamos, Liam me pidió que fuera a la tienda a comprar provisiones. No tenía ni idea de a dónde ir, pero al bajar, giré a la derecha automáticamente. Instintivamente levanté la mano derecha, como si debiera estar cogiendo la mano de alguien. Y tal como lo esperaba, había una pequeña tienda al final de la cuadra. La mujer detrás del mostrador pareció sorprendida de verme. Entonces, su rostro iluminó una sonrisa familiar. «Chloe, por fin has vuelto. No tienes idea de cuánto tiempo te esperó ese chico, Ethan». Me contó que, después de mi partida, solía ver a Ethan sentado solo en la banca afuera de su tienda. Cada vez que le preguntaba por qué no estaba con él, él sonreía y decía, «La próxima vez», pero siempre era solo él. A veces, dijo, se le ponían los ojos rojos al hablar. Dijo que nunca había visto a nadie tan desconsolado y me dijo que dejara de pelear con él y que viviéramos felices juntos. El tendero seguía hablando, pero yo no sabía qué decir. Recuerdos de él aparecían en mi mente. Yo, cogiéndole de la mano, divagando sobre nuestro futuro juntos. Él me miraba con una mirada llena de amor. Pero ahora tenía a Liam, y Ethan había seguido adelante con su vida. Lo que hubiéramos tenido antes, se había acabado. Tomé algunas cosas y prácticamente salí corriendo de la tienda. No sé por qué, pero la idea de que Ethan desapareciera de mi vida para siempre me hacía doler el pecho con fuerza. Me quedé en la esquina, contemplando esta ciudad que me resultaba familiar y extraña a la vez, y sentí unas ganas indescriptibles de irme, de volver a Seacliff. Terminé mi cigarrillo justo cuando llegó el autobús número 25. Se abrieron las puertas y, en un impulso, subí. Estaba lleno de estudiantes de preparatoria con sus uniformes azules y blancos. Me vino a la mente un vago recuerdo de un chico con el mismo uniforme sentado junto a la ventana. Casi podía ver a Ethan, de 18 años, haciéndome señas para que me sentara a su lado para ayudarme con la tarea. El autobús tenía 13 paradas, pero me bajé en Sunnyvale Crossing. Al otro lado de la calle había un complejo de condominios llamado Maplewood Heights,
que me resultaba inexplicablemente familiar. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia allí, Liam me llamó. Tomé un taxi para volver al apartamento. Mientras veía desaparecer los condominios por el retrovisor, no sentí que volviera a casa. Sentí que me alejaba. Había regresado hacía 3 días. Me encontré con viejos amigos y colegas. Al ver sus rostros desconocidos, tan llenos de emoción, me sentí culpable. Me palmeaban el hombro, con la voz llena de lágrimas. «Estás vivo. Eso es todo lo que importa. Estás vivo». Obviamente se alegraron de verme, pero siempre había una vacilación en sus ojos. Como si esperaran que les hiciera una pregunta que no sabía qué hacer. Como si así no fuera como debía ser. Al tercer día, Leo me encontró. Me dijo que había otra propiedad a mi nombre. Enseguida me vino a la mente un lugar específico, y cuando nos llevó a Maplewood, era exactamente donde me lo había imaginado. Edificio 3, tercer piso. Había 2 apartamentos. ¿Cuáles?, preguntó Liam. Ya estaba parado frente al 302 a la izquierda. Leo, que estaba sacando la llave, me miró fijamente un segundo. Sí, ese es. Eran alrededor de las 9 de la mañana, cuando hay mejor luz. Abrí la puerta y el apartamento estaba inundado de luz. Tenía 2 habitaciones, y cada habitación estaba bañada de luz. Mira toda esta luz, dijo Liam. ¿Para eso compraste este lugar, Chloe? ¿Por el sol? No lo sabía, pero presentía que había una mejor solución, un poco fuera de mi alcance. El apartamento estaba decorado principalmente en naranja. Cortinas naranjas, una funda naranja en el sofá, sábanas naranjas en la cama. Le daban a todo el lugar una sensación cálida y soleada. Había tenues rectángulos en las paredes, como los fantasmas de los marcos de fotos. Había una gran barra de desayuno en la sala. Curiosamente, no había ni una sola botella de licor, solo una docena de tés de hojas sueltas. Liam se rió. Así que de aquí te viene tu amor por el té floral. Chloe, tengo un regalo para ti. Mientras hablaba, un gato atigrado naranja salió corriendo del dormitorio. Era todo naranja, salvo una mancha blanca en el pecho. Corrió directo hacia mí, zigzagueando entre mis piernas, frotándose contra mí y maullando con insistencia. Cuando por fin me agaché, saltó a mis brazos como si hubiera estado esperando una eternidad y se acurrucó contra mi pecho. Vaya, qué simpático. Déjame abrazarlo. Liam intentó alcanzarlo, pero el gato le apartó la mano de un manotazo. Es tu gato, Chloe, dijo Leo. Se llama Patata. ¿Lo adoptaste? Solo lo he estado cuidando por ti. El pequeño monstruo ha sido un reto. Con razón era tan amigable. Lo llevé al dormitorio, y sin pensarlo, abrí la mesita de noche y saqué una lata de comida para gatos. El pequeñín se hizo el muerto de hambre, intentando coger la lata antes de que pudiera abrirla. Leo se rió entre dientes. Solo comerá por ti. No tocaría nada por mí. Bueno, me tengo que ir. Llámame si necesitas algo. Después de que Leo se fuera, oí un grito detrás de mí. Liam había sido arañado. Fui inmediatamente al mueble que está debajo del televisor, saqué un botiquín y empecé a limpiar el rasguño con antiséptico. Chloe, ¿cómo supiste que estaba ahí? No lo sabía. Fue solo instinto. Liam miró a Petatou, que comía felizmente. Supongo que no le caigo muy bien, dijo riendo. Habíamos planeado quedarnos unos días más, pero hubo un problema en la posada, así que Liam tuvo que regresar. Me dijo que me quedara para terminar de ver a todos los que necesitaba. Había visto a tanta gente, pero aún sentía que me faltaba la más importante. Esa noche, me dio mucha fiebre. Estaba delirando, atrapado en un sueño vívido. Soñé con una niña que crecía en este pueblo. Fue a la escuela primaria local, luego a la secundaria del distrito y entró en la mejor preparatoria. Todas las mañanas salía temprano para la escuela, y siempre la esperaba una bicicleta de niño. En su mochila, siempre llevaba 2 termos. Creció y fue a la academia de policía. Todos estaban muy orgullosos. En una fiesta, el chico, ahora un joven, la abrazó y les hizo una promesa audaz a todos.
La próxima vez que nos reunamos, será para nuestra boda. La niña se sonrojó, pero él lo decía como un voto solemne. El niño era tan atento, tan bueno con ella. Fue a Starlight Point y consiguió un cordón rojo para protegerla. Ella también le consiguió uno, deseándole aún más seguridad que a ella. Pasaron los años. El chico empezó a planear su propuesta. Era un poco problemático y su idea fue una locura. Fingió un accidente de coche. La chica estaba aterrorizada y lloró al ver la escena real. Pensó que eran lágrimas de alegría. Después de todo, había usado sus flores favoritas, su color naranja favorito, y todos sus amigos y familiares estaban allí. La sacó del coche y le susurró, «Ya es hora». Sabía que ella diría que sí. Por eso se atrevió a hacer algo tan audaz. Después de eso, todo encajó. Fotos de la boda, recuerdos de la fiesta, reserva del lugar. Hicieron 4 degustaciones de menú diferentes. Solo lo harían una vez y querían que fuera perfecto. Todo estaba listo. La noche del ensayo, aunque sabía que no era real, estaba tan nervioso que apenas podía caminar derecho. Justo cuando terminaron, ella recibió la llamada. Él le dijo que se fuera, que no se preocupara. Ella prometió que volvería en una semana para casarse con él. Pero la misión salió mal. Fueron emboscados. Ella resultó gravemente herida y fue arrojada al océano. El agua le llenó los pulmones y sintió una presión aplastante en el pecho hasta que sintió que iba a explotar. Entonces, oscuridad. Desperté empapado en sudor frío, jadeando. La sensación aplastante y sofocante se desvaneció poco a poco. Vi un álbum de fotos abierto sobre la mesa. La chica de mi sueño y la de las fotos se fundieron lentamente en una sola. En plena noche, salí corriendo del apartamento. Regresé a Maplewood Heights. En cuanto abrí la puerta, oí una voz. El sol se siente tan cálido. A Patata también le encanta. Chloe, vivamos aquí de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Tú, yo, Patata, y quizás una niña algún día. Nuestra pequeña familia. Seremos muy felices aquí, Chloe. Bueno, vivamos aquí. Esa era la verdadera razón. No bebas refresco. Te hace daño a la garganta. Te prepararé un té. ¿Rosa o manzanilla? Ninguna. Quiero crisantemo. Mirando la docena de variedades de té en el mostrador, de repente me di cuenta. No era a mí a quien le encantaba el té de flores. Habíamos elegido juntos cada mueble. Él sugirió una boda al atardecer, temiendo que yo estuviera demasiado somnolienta y de mal humor para una ceremonia matutina y me negara a casarme con él. Pero al final, fui yo quien se perdió la boda. El gran sofá marrón. Durmió en él 2 noches después de haber dicho algo inapropiado, y solo le permitieron volver a la habitación después de escribir una disculpa de 1000 palabras, donde también redactó nuestros votos matrimoniales. Al ver los clavos vacíos en la pared, entré en la habitación y me arrodillé junto a la cama. Busqué debajo y encontré una caja grande. Todas las fotos estaban allí, desde nuestra primera foto de adolescentes hasta nuestras fotos de compromiso. Allí estaba yo, con un vestido naranja, de pie bajo el atardecer, con una sonrisa tan brillante como las fresias en mis brazos. Había aceptado su propuesta sin dudarlo un instante. Estaba tan segura de mí misma en aquel entonces, tan segura de que podía darle toda una vida de amor. Dentro de la caja estaba el peluche que había ganado en la máquina de garras el día que me pidió matrimonio. Era mi amuleto de la suerte. Era un juguete cualquiera, pero como era de ese día, lo atesoraba. En el fondo, encontré 2 termos, uno azul y otro rosa. En aquel entonces, me alegraba muchísimo cada vez que tomaba un sorbo de agua. Trataba su termo azul como un objeto sagrado. Lo amaba tanto. Estos eran los tesoros de Chloe. Yo era Chloe. ¿Cómo pude olvidar quién era? ¿Cómo pude olvidar que soy Chloe? Me derrumbé por completo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ethan, te vi. Estabas ahí mismo y no te reconocí. ¿Por qué? Grité, golpeando el suelo con los puños hasta dejarlos en carne viva. El dolor físico fue una grata distracción de la agonía en mi corazón. Cuando terminó,
me quedé tirado en el suelo como un globo vacío. Con la vista borrosa, vi a mi Ethan levantándose de la cama, presumiendo que iba a preparar un guiso de pescado para mí y para Petatou. Extendí la mano lentamente, queriendo abrazarlo una vez más. Ve a descansar, dijo. Habrá sopa lista cuando te despiertes. No pude evitar acercarme. Papá, agáchate, dijo, recogiendo al gato. No molestes a tu mamá. Papá te comprará una lata de comida. Pórtate bien. Mamá por fin llegó. Se dio la vuelta para irse. No te vayas. No me dejes. Me lancé hacia adelante y caí con fuerza al suelo. El dolor me devolvió a la realidad. Esta era la vida de Chloe. Una vida con Ethan. Esa era su vida. Desaparecí durante 3 días. El capitán Miller y Leo me encontraron en el condominio de Maplewood Heights. Estaba tirado en el suelo, abrazando nuestra foto de compromiso, completamente desprovisto de vida. ¿Dónde está? Por favor, dime dónde está Ethan. Te lo ruego. Leo y el capitán Miller intercambiaron una mirada. En sus ojos, vi compasión. El rostro en la lápida era exactamente como lo recordaba. Me arrodillé ante ella, extendiendo mi mano temblorosa para tocar la fría piedra. Ethan, he vuelto. He vuelto. Ya no quedaba nadie que me abrazara tan fuerte que deseara absorberme en su propio cuerpo. No quedaba nadie esperándome a que volviera a casa. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Chloe, dijo Leo en voz baja. Ethan te dejó una carta. Abrí el sobre. La letra me resultaba dolorosamente familiar. Querida Chloe, espero que esta carta te encuentre bien. Solías escribirme cartas constantemente cuando éramos jóvenes, y rara vez te respondía. Nunca pensé que mi primera y única carta sería también la última. Por favor, no te sientas culpable. Lo entiendo. Sobreviviste a algo imposible, y eso es todo lo que importa. En cuanto a todo lo demás, solo sigue tu corazón. Para mí, basta con saber que mi Chloe, la que conocí, me amó hasta el final. Pude amarte durante los mejores años de mi vida. Cada año que pasé siendo amada por ti fue un regalo. Puede que no nos hayamos casado, pero en el fondo de mi corazón, me casé contigo 1000 veces. Siempre fuimos familia. Tuve muchísima suerte de haber tenido eso. De ahora en adelante, vive tu vida. No culpes al destino ni a nadie. Simplemente no estaba destinada a ser así. Y por favor, no me molestes. Déjame ir en paz. Mi Chloe, te deseo paz. Te deseo una buena vida. Con todo mi cariño, Ethan. Después de leer la carta, me sentí vacío. Me desplomé en el suelo, con la carta aferrada en la mano, empapada de lágrimas. Salí del cementerio aturdida. Así que así es como se siente desear que estés muerto. La historia de Liam. Acababa de arreglar una fuga en la cocina cuando llamó la policía. Pensé que era Chloe, diciéndome que iba camino a casa. Pero me dijeron que había tenido un accidente, que estaba gravemente herida y en coma. Regresé rápidamente a Linwood. El capitán Miller me recibió en el hospital. De camino, me dijo que Chloe había recuperado la memoria. Recordó su verdadero nombre y a su prometido. Pero él había fallecido y estaba devastada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Un miedo terrible me invadió. ¿Acaso ella también quiere morir? El capitán Miller negó con la cabeza. Ethan no querría eso. Y ella le prometió que viviría. Esto fue un accidente. Un coche la atropelló y salvó a una niña. Estaba desesperado. ¿Pero cómo está? ¿Se pondrá bien? El capitán Miller simplemente miraba por la ventana, en silencio. Entendí por qué cuando hablé con el médico. El médico dijo que no tiene ganas de vivir. Deberías hablar con ella. Quizás puedas superarlo. Me quedé junto a su cama, completamente indefenso. Solo pude decir su nombre, Chloe. La posada por fin está despegando. Nos acabamos de casar. Por favor, despierta. Pero no respondió.
Había decidido irse y no pudimos hacer nada para detenerla. Chloe, lo siento mucho. Yo arruiné tu vida. Fui tan egoísta. Es mi culpa. Soy yo quien debería morir, no tú. Por favor, vive. Dije lo que dijera, ella permanecía inmóvil. Al verla allí tendida, recordé la primera vez que la conocí. El barco pesquero de mi padre la había sacado del agua, maltrecha y rota. Mi padre era un buen hombre. Dijo que era el destino. Pidió prestado mucho dinero para pagar sus gastos médicos, hundiendo a nuestra familia, que ya estaba en apuros, en una deuda aún mayor. Los usureros vinieron a cobrar antes de tiempo. Destrozaron nuestra casa e iban a llevarse a Chloe. Mi papá y yo luchamos, pero mi papá no sobrevivió. Con su último aliento, puso la mano de Chloe en la mía. Chloe estaba consumida por la culpa. No dijo nada. No se negó. Estaba decidida a ayudarme a pagar la deuda de mi familia. Nos llevó 2 años, pero lo logramos. Justo cuando estaba a punto de irse, me enfermé. Ella conocía la última voluntad de mi padre. Se quedó y me cuidó sin quejarse. Incluso convirtió nuestro pequeño y destartalado restaurante en una auténtica posada. Sabía que seguía intentando encontrar a su familia. Incluso presentamos una denuncia policial, pero nuestro pueblito estaba tan remoto que nunca se consiguió nada. Sabía que quería irse a buscarlos, pero estaba atada por mí y por la posada. Después de aceptar casarse conmigo, dejó de buscar. Prometió que honraría el deseo de mi padre y construiría una vida conmigo. Solo entonces me sentí seguro. Tenía tanto miedo de perderla. Nuestra vida juntos fue mejorando cada vez más. Entonces aparecieron el capitán Miller y sus hombres, y volví a estar nervioso. Sobre todo cuando vi a Ethan. Fue instintivo. En cuanto Ethan la vio, supe que tenían una historia. ¿Pero y qué? Yo era quien estaba a su lado ahora. Yo era con quien se iba a casar. Y además, después de 5 años, la conocía. Era la persona más honorable que jamás había conocido. Nunca rompió una promesa. Si decía que estaría conmigo, estaría conmigo. Pero quizá fuera culpa, o la sospecha de que Ethan era a quien había estado buscando desde siempre, pero empecé a acercarme a él deliberadamente. Quería que supiera de nuestros 5 años juntos. Quería que supiera lo buena que era conmigo, lo mucho que me amaba. Quería que supiera que ella era feliz conmigo, que ahora me amaba. Y creía, de verdad creía, que nadie en el mundo podría amarla más que yo. Incluso antes del accidente, creo que lo sabía. Él era a quien ella buscaba. Pero no lo reconoció. Y él no dijo nada. Pensé que se hacía a un lado por mí. Me sentí culpable, pero sobre todo aliviada. Aliviada de poder aferrarme a mi felicidad. Nunca imaginé que estuviera enfermo. No lo hacía por mí. Simplemente no quería ponerla en una situación incómoda. Pensó en ella hasta el final. Miré a la mujer en la cama del hospital y finalmente confesé la verdad que me había estado torturando. Tienes todo el derecho a odiarme. Después de presentar la denuncia, alguien nos contactó. Una pista. La intercepté. Les dije que era una falsa alarma. No podía perderte, Chloe. Solo quería estar contigo para siempre. Me sequé una lágrima. Ahora sé que me equivoqué. Es mi culpa que tú y Ethan estuvieran separados. Si no fuera por mí, se habrían encontrado hace años. Quizás no se habría enfermado. Es todo culpa mía. Así que si quieres irte, vete. No intentaré retenerte más. Justo cuando terminé de hablar, su dedo tembló. Por un instante de infarto, pensé que estaba despertando. Entonces, las máquinas junto a su cama empezaron a sonar. Apareció una línea plana en el monitor cardíaco. Chloe. Se había ido. Abrumado por el dolor, la enterraron junto a Ethan. Eran el uno para el otro. Por mi culpa perdieron 5 años. Por mi culpa se reencontraron como desconocidos. Soy un pecador. Lo único que puedo hacer para expiarlo es reunirlos. En cuanto a mí, pasaré el resto de mi vida en Seacliff, rezando por ambos,
día y noche. Adiós, mi Chloe.